Buenos días a todos, esto es Retweet, estamos siempre por Radio FM Cultura, los miércoles de 10 a 11 horas, yo soy Seferino Reato. Estábamos escuchando recién a un economista, Hernán Lacunza, que fue ministro de Economía en la última parte de la presidencia de Macri, de Mauricio Macri, y que hoy asesora a uno de los candidatos, a la candidata Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio. Y Lacunza decía, en resumen, es una reforma, la anunciada por el ministro Sergio Massa, respecto de los que van a dejar de pagar ganancias, a los Hood Robin, es decir, favorecer a los empleados que más ganan hasta 1.700.000 pesos al mes y lo vamos a pagar con más inflación, es decir, favorecemos a los ricos, dice la Cunza, y lo pagan los pobres. Vamos a ver si esto es verdad. Vamos a hablar con Maximiliano Ramírez, que es economista de la Universidad Nacional de La Plata. Él fue subsecretario de Programación Económica en la gestión del ministro Martín Guzmán, anterior a Sergio Massa. Y le vamos a preguntar a Maximiliano Ramírez si es verdad lo que dice la CUNSA, si al final este beneficio para los empleados en relación de dependencia que más ganan, lo vamos a terminar pagando todos con mayor inflación. ¿Cómo estás, Maximiliano? Hola, Seferino, buenos días, ¿cómo andás? ¿Qué pensás de lo que dice la CUNSA? ¿Tiene razón? ¿No tiene razón? A ver, vamos a empezar por primero, el salario no es ganancia. Vamos Ujú. a empezar con esa definición, que me parece una definición bastante tajante. Ahora, en ese punto, tengamos en cuenta que vos le estás sacando el impuesto a las ganancias a una proporción, ¿sí?, chica en relación a el total de las personas que pagan el total de las ganancias. Porque dentro de esto también tengamos en cuenta que están monotributistas y están Sí, los autónomos. claro. ¿Sí? En ese sentido, y dado el timing que está llevando a cabo el ministro de Economía, bien, y que está dentro de un proceso electoral, es una decisión, digamos, arriesgada, Ujú. ¿sí?, en un proceso donde vos estás definiendo o estás llevando a cabo un programa económico con el Fondo Monetario. Claro, Bien. Y eso lo que te va a implicar, o sea, a ver, está bueno que saquen el impuesto a las ganancias, está excelente, perfecto. Ojalá que lo saquen para todos. El problema es que esto es una parte recaudatoria y la pregunta es, ¿de dónde vamos a paliar esa parte recaudatoria? En claro, parte se entendería que va a ser con impuesto inflacionario, ahí como decía en la definición Hernán Lacunza. Pero bueno, claro, hay que ver también cómo va a ser la definición de con qué lo vas a paliar esa parte del déficit, que todavía no sabemos cómo va a terminar. claro, porque es un anuncio y ahora hay un proyecto de ley que tiene que ser aprobado por la Cámara de Diputados, por el Senado, y no va a ser tan fácil, aunque claro, el salario no es ganancia. De todos modos, como definición, es cierto que el salario no es ganancia, pero como decís vos también, beneficia a una parte muy pequeña, que son los que ganan, digamos, entre 700.000 y 1.700.000 pesos por mes, que son pocos realmente, ¿no? Exactamente. O sea, ten en cuenta que aquella persona que hoy gana 700.000 o más de 700.000 es un círculo bastante acotado. O sea, la mayoría de las personas, el salario promedio en Argentina está muy por debajo de esos 700.000. En sí sería una parte ínfima a lo que le estás Claro, afectando o generando una ganancia. claro, porque yo recuerdo hasta julio el promedio, ¿no? Que siempre tiene sus distorsiones, pero bueno, en fin, es una medida. El promedio de los salarios de los trabajadores privados registrados era de 302.000 pesos por mes. Y acá estamos hablando de un beneficio para quienes ganan entre 700 y 1.700.000. De todos modos, claro, es una campaña electoral, en la campaña electoral se hacen cosas, pero bueno, ahora
como hay tantas quejas de los monotributistas y de los autónomos, que los autónomos pagan ganancia a partir de una cifra mucho menor que esta, ahora va a haber también, parece, algunos beneficios. Y claro, es una cadena porque, en fin, es una cuestión también electoral, hay que ganar las elecciones, ¿verdad? Exactamente, o sea, vos lo que estás haciendo, poniéndolo un poco entre comillas, es subirte a una elección, bien, y tratando de generar o atraer o ser muy atractivo en términos de votos con algunas medidas en los últimos momentos del tiempo. Ah, Que bueno, nada, veremos cómo termina. En sí, la definición la termina teniendo la gente en las elecciones y en las urnas. ya. Maximiliano Ramírez, vos fuiste funcionario del Ministerio de Economía. Cuando le contás a tus amigos, al final, ¿cuál es el problema nuestro? Porque economistas buenos tenemos un montón, pero vos sos uno de ellos. Pero, ¿cuál es el problema por el principal de la economía? ¿Por qué no podemos vivir mejor? Siendo que tenemos buenos profesionales y ¿qué pasa? A ver, esto es un poco de historia, te podría decir. ¿Cómo no? No es algo de corto plazo. A nosotros, bueno, la verdad que nosotros cuando entramos a fines del año 2019, nosotros veíamos que ya la economía tenía ciertos inconvenientes. Vos acordate que entre el 2018 y el 2019 nosotros entramos con una caída en el nivel de actividad, tuvimos 2 años de caída, bien, y cuando entramos, la idea principal era tomar ciertas medidas, que esas medidas que se implementaron tuvieron que generar un viraje rápidamente porque nos cayó primero una pandemia. Mm, Ahí tuviste que las decisiones o las políticas que empezaste a implementar, tuviste que complementarlas con una asistencia muy significativa producto de la pandemia y después, lamentablemente, cayó una guerra. claro, ¿Sí? La guerra de Ucrania y Rusia también nos impactó. Y después tenemos una sequía, que eso nosotros ya lo venimos eh, adelantando, o lo veníamos adelantando cuando nosotros hacíamos los memorándum con el Fondo Monetario. Son cosas son acontecimientos que vinieron pasando, que tuviste que tomar ciertas medidas y bueno, nada, y eso tiene ciertas repercusiones sobre la vida de la gente. sí, claro, claro, y me imagino que sí, obviamente, la sequía fue tremenda y la verdad que los productores agrícolas, muchos, terminaron la campaña con pérdidas, ¿no? Y pérdidas y nadie lo reconoce porque muchos creen en la ciudad que están llenos de plata. A veces suceden buenas cosas, a veces malas. Pero de todos modos, viste que la inflación es algo que nos persigue más allá de las pandemias, de las crisis. ¿Por qué otros países pueden vivir sin inflación y nosotros no? ¿Vos cuál cree por qué es así este país? Nosotros tenemos muchos, a ver cómo poder llevártelo un poco al llano. Ujú. Siempre Argentina se privilegiaron tomar ciertas medidas que te implicaron que el país termine gastando más de lo Mm, que tenía de sus ingresos. claro, ¿Sí? Ahora, vos cuando decís eso, principalmente, y te voy directamente a la parte fiscal, eso vos siempre lo tenés que financiar. O claro. sea, el principal problema de Argentina es el tema del financiamiento, o lo que llamamos en economía el problema de las restricciones externas. Ahora, cuando vos lo tenés que financiar, lamentablemente en Argentina sucedieron tantos eventos y se tomaron en algunos casos malas decisiones de política que llevaron a que ese financiamiento que nosotros deberíamos conseguir o deberíamos tener, ¿sí? No lo conseguimos. ¿Qué te implicó principalmente que utilicemos otras alternativas de financiamiento que no son tan buenas como ser la emisión monetaria?
O sea, la claro, emisión monetaria es de las alternativas de financiamiento, te diría la peor. Pero en un contexto donde vos no tenés forma de financiar el nivel de gasto, bien, que está por encima de tus niveles de recursos, lamentablemente eso te genera cierta inercia inflacionaria. Que eso, a ver, es una espiral que se va generando, bien, y es una bola que cuando lo ves no la terminas de parar nunca. claro, porque además nos acostumbramos a eso, ¿no? Exactamente. Ese es el Parece, principal problema. parece inocuo, parece que no va a tener ningún resultado, ¿verdad? Exactamente. Y vos cuando tenés que tomar medidas, o sea, vos cuando te dicen, mirá, tenemos que empezar a ajustar, que fue un poco lo que nosotros decíamos con el tema de tarifas, por ejemplo. Ujú. Nosotros habíamos hecho un programa de segmentación para el tema tarifario que nos parecía muy relevante porque veíamos que las tarifas, ¿sí?, de luz y gas principalmente estaban muy atrasadas, el precio de las tarifas estaban muy atrasadas con relación a los demás precios de la economía. Bien, después tenés la parte política que, bueno, está ahí el tire y afloje entre la economía y la política como para poder tomar esas decisiones o no poder tomar. Claro, viste cómo son las cosas, además termina siendo injusto porque las tarifas subsidiadas es en el área metropolitana, después el interior paga tarifas muy altas, ¿no? Eh, Exactamente, exactamente. Y ese tire y afloje, y para colmo, la persona que paga tarifa es aquella que nosotros consideramos persona con un poder adquisitivo o un alto poder adquisitivo y contra aquella persona que no la puede pagar. En claro. términos de el programa de segmentación que nosotros teníamos o que nosotros considerábamos dentro del Ministerio de Economía, era un programa enfocado principalmente a eso, enfocado en cobrarle a aquellas personas que tenían recursos para poder pagarla, ¿bien? Contra o a favor de aquella persona que no podía. Darle la, Pero, la posibilidad, ¿sí?, de la tarifa a aquella persona que la necesite claro, realmente. realmente. Ahora, Maximiliano Ramírez, viste que la inflación al final termina siendo un impuesto tremendo para los pobres, ¿no? Para los sectores populares que no tienen cómo defenderse. Fíjate lo que está pasando ahora, y ahora vamos a hablar de inflación, porque hoy se va a conocer el índice de inflación de agosto, y todos prevén que va a ser el más alto, qué sé yo, en 21 años, desde 1992, por encima del 10%, ¿verdad? Fíjate que qué feo esto que está pasando, que se calcula que los precios de los alimentos aumentan tanto en promedio, pero mucho más para los sectores populares, porque allá no llegan los supermercados, están los mercados y demás, no están en precios justos y demás, y el precio es el aumento es mucho mayor, ¿no? ¿Cómo se hace tan evidente que el impuesto inflacionario es el peor para los sectores populares, ¿no? Exactamente, el impuesto inflacionario es el más disruptivo de todos, principalmente, y esto que vos decías, no llegamos a los sectores populares, es porque no hay supermercado y esas cosas, y toda esta cadena que vos tenés que pasar de un proveedor a otro, o sea, que solamente con un flete llega al supermercado y cualquier persona lo puede comprar, en estos sectores populares esos proveedores se multiplican y eso encarece el costo. Y eso te lleva a que la gente, particularmente la de menores recursos, hoy por hoy tengan que pagar, ¿sí?, o padecer mucho más la inflación, bien, que aquellos sectores con mayor poder adquisitivo. ¿Tenés alguna previsión del número de inflación que va a dar el INDEC hoy? A ver, nosotros desde la consultora sudamericana, que es la consultora de Martín Guzmán, Ujú. estamos proveyendo una inflación de 11,5%, ¿sí?, Ah, con una dinámica de alimentos y bebidas particularmente por encima del 12%. O sea, es un valor elevado, bien, principalmente por el shock que tuvo el tema de la carne, claro. ¿sí? Particularmente. O sea, nosotros lo que veíamos viendo
es que el tema de la carne desde mediados de agosto tuvo un impacto bastante significativo. Y a ver, esto es antes, nosotros ya veníamos preveyendo que antes de lo que fue el proceso devaluatorio de pasar el tipo de cambio de casi 300, 280 a 350, ya tenías un aumento bastante significativo en el precio de la carne. El tema del shock, ¿sí?, con relación al tipo de cambio, incrementó esa dinámica en el precio de la carne. Ahora, ¿y qué va a pasar en septiembre? ¿Cómo vienen los números? Bueno, esa dinámica, lo que fue de agosto, tenés un efecto, un efecto barrida para septiembre, lamentablemente, y eso también te va a afectar en lo que es septiembre. Nosotros prevemos un número en línea con las dos cifras, ¿sí? Hoy tenemos 10%, pero a ver, cuando te digo 10% es una cifra que va cambiando todas las semanas, principalmente porque lo que hay que analizar es cuáles los demás bienes, ¿sí?, cómo van a generar el impacto, porque fíjate que están haciendo congelamiento de precios, ¿sí? Entonces lo que tenemos que ver es no solamente el efecto de alimentos y bebidas, sino también todo lo que es regulados, ¿sí? Lo que son precios regulados y algunos precios estacionales que son bastante volátiles. Y Entonces, en ese sentido, esperamos una inflación no tan alta como, a ver, no tan alta, un poquito más baja que lo que fue agosto. ahora el ministro Massa dice que a partir de octubre bajaría de esos niveles tan altos. ¿Es posible o no se puede prever o qué? A ver, en octubre, particularmente el efecto de la carne, que ya pegó el salto y se quedó, y hoy la verdad que lo vemos bastante lateralizando el precio, en teoría en octubre no lo vas a tener. Eso lo que te va a generar es que sobre la dinámica de alimentos y bebidas, el valor baje en términos mensuales. Eso es una verdad, pero es por estadística nada más. Mm, Si bien vas a tener valores elevados, estadísticamente vas a comparar con un número alto, entonces la claro. dinámica o el valor va a ser bajo, pero es por un dato estadístico, o sea, vas a estar en torno al, ponele, 7, 8%, que si dejemos, a ver, si lo comparamos con un 11, decimos, está bajando, estamos mejor, pero son valores elevados. Nosotros esperamos desde la consultora y lo que hablamos con la mayoría de los clientes es que la dinámica que venimos en los últimos meses son las que va a prevalecer en el resto del año. A ver, te lo da la dinámica de la tasa de interés, te lo da la dinámica de los precios. O sea, vos ves los Claro. precios relativos de la economía, te estás generando un piso del 7, 8%. No, es muy difícil que la economía baje de esos niveles de nominalidad. Ahora, y respecto del dólar, ¿vos crees que después de las elecciones del 22 de octubre habrá otra devaluación o no? ¿No se puede saber o...? A ver, con respecto al dólar particularmente, entendiendo que el salto discreto en el dólar que se hizo, ¿sí?, cuando se pasó de los 2,80 a los 3,50, fue un salto que la verdad que no estaba esperado principalmente. Si bien el mercado, vos cuando ves los valores de los futuros te decían, che, mirá que va a empezar a saltar, la verdad que no se esperaba que el ministro tome esa decisión y genere ese salto cambiario. Después salió el ministro y dijo, lo tuvimos que hacer porque el fondo nos obligaba. Eh, la verdad que con esta dinámica inflacionaria vos lo que ves es que el tipo de cambio, ¿sí?, en fines de octubre ya la inflación te comió tanto todo el salto devaluatorio. Ahora, si vos querés seguir con cierta dinámica de competitividad, y seguramente vas a tener que generar un nuevo salto devaluatorio. La verdad que el mercado en los futuros te está mostrando que después de octubre, bien, entre noviembre y diciembre vas a tener un nuevo salto devaluatorio, bien, pero, o sea, a ver,
lo que entiendo yo es que todo lo que fue o este manejo del nuevo dólar soja, bien, el nuevo dólar soja 4 y alguna posibilidad de conseguir algún fondo, bien, que te preste plata, dinero, dólares, bien, vas a tratar de estirar todo esto hasta entregar el mandato el 10 de diciembre. Claro. Maximiliano Ramírez, te voy a hacer la última pregunta y es una pregunta sobre la dolarización. Viste que es el gran tema puesto por uno de los candidatos, Javier Milei, encuentra ahí por lo menos un eslogan electoral que va bien lo entiendo yo, al encuentro de la demanda de la gente, de estabilicen los precios, bajen la inflación, terminen con esto. La dolarización ahí funciona bien. Pero bueno, hay gente que dice lo podemos hacer, hay otros que no. ¿Vos qué pensás? Justo estábamos, en el próximo mensual que estamos hablando, estamos viendo algunos procesos de dolarización y comparando algunas dinámicas en el mundo. Y principalmente, a ver, lo que veo es, vos con una dinámica de dolarización, la vez que lo hiciste, ¿sí? Si bien en un principio, para un objetivo que fue bajar la inflación, ¿sí? Te sirvió porque vos te anclás a las decisiones de política de un país. Todas las demás variables que vos tuviste no te ¿Mm? generaron ese efecto positivo. Hoy el contexto macroeconómico argentino lo que te muestra es que para dolarizar vos necesitas dólares, ¿sí? Necesitas alguien o que te preste los dólares o tener dólares internos. Dólares internos no tenés, las reservas, si las vemos en términos netos, bien, son negativos. Ya de ahí lo sacamos. Y No. después, hoy el proceso de dolarización, ¿sí? Implicaría que alguien te va a prestar los dólares. La pregunta es, ¿quién te lo va a prestar? Por eso, en ese sentido, no veo la viabilidad hoy por hoy. Y a ver, los mismos asesores de Milei cuando hablan, lo que te dicen es, hoy por hoy no es viable generar una dolarización en la economía argentina. Claro, no hay dólares para rescatar todos los pesos que están por ahí, ¿no? Exactamente, o sea, hoy no tenés ese caudal de dólares como para generarlo. A ver, y también tengamos en cuenta lo siguiente, que nosotros no somos una economía que dependa estrictamente de Estados Unidos. ¿Qué te va a implicar eso? Particularmente, que vos tenés que tener siempre alguna cintura como para atacarte ante algún shock externo. Si vos te dolarizás, quedás muy rígido con eso, entonces perderías grados de libertad como para poder moverte. Eso también es un punto importante como para tener en cuenta a la hora de pensar en un proceso de dolarización. Claro, el punto a favor es que vos tendrías que dependería solo de los dólares que tenés para gastar. Pero eso es Exactamente, precisamente la rigidez, ¿no? exactamente. O sea, siempre se juega con el tema de regla versus discreción. Ujú. Cuando vos te atás a una regla, vos sos muy rígido y vos no tenés grados de libertad para moverte. También tengamos en cuenta que el contexto macroeconómico a nivel internacional que tenemos no es el mismo que de los 90. ¿Sí? Hoy tenemos un clima internacional bastante movido, bien, en términos de guerra, en términos de decisiones de China, de Estados Unidos. O sea, hay un compendio de cosas que hoy lo que te dan es un contexto internacional bastante volátil. Que hoy atarse a una regla tan estricta como es la dolarización, la verdad que te generaría, a ver, capaz que al principio te generaría un beneficio, bien, que sería, vas a bajar la inflación, pero después, cuando vemos no solamente la foto, cuando vemos la película, esa dinámica, bueno, te puede empezar a generar un efecto adverso sobre el resto de la economía Muy bien, Maximiliano Ramírez, muchas gracias, economista de la consultora Sudamérica, ¿no? sudamericana. Sudamericana, mejor.
Sudamericana de Martín Guzmán, exfuncionario de Economía de Guzmán. Muchas gracias, Maximiliano, muy claro. No, a vos, Seferino, te agradezco mucho.